montó Living, se llevó a la gente de Don Piso y volvió a recomprar Don Piso. ¿Por qué Portugal, Quique? Bueno, pues fue también como todo lo que me pasó en mi vida, anecdótico. La vida te va llevando. Jugadores me llamaban a altas horas de la madrugada, hostia, el entrenador el cabrón que no me pone. Yo les decía, digo, pero tú ya te has preguntado qué es lo que quiere de ti este tío. Pero ahora hay 50.000 con carreras de ADE, con másters, con MBAs, con inglés y con... Pero luego se sientan delante de alguien y no venden. Físicamente, ¿esa empresa se constituyó en Portugal, en España? No, ¿Cuál fue, o sea, ¿cómo fue ese proceso? Te explico. Esto era una empresa que la hace un exentrenador mío y una persona, Ángel Fernández, que fue también directivo del Barça y era una historia muy curiosa. Esta sí que, si lo sentaréis aquí, esa sí que sería una gran historia. Sí, ¿eh? Wow. Porque es una persona de barrio, de Hospitalet, entrenador de baloncesto, y montó el imperio de Don Piso. Hostia. Esto era suyo. Hay que traer a ese tío. Pero no solamente no la montó una vez y se la quitaron. Sin tener muchos detalles, pero por lo que tengo entendido yo, por cuestiones legales y demás, perdió esa empresa, montó Living, se llevó a la gente de Don Piso y volvió a recomprar Don Piso hasta que la vendió. Un crack absoluto, Ángel Fernández. Entonces el teléfono. Él fue entrenador, un tío que a nivel de... Pues bueno, este sí que era un emprendedor y de una persona como yo, de barrio, de Hospitalet, entrenador, pues acabó montando un imperio inmobiliario que es esta empresa. Ahora no sé a lo que se dedica, hace años que no tengo trato con él, sé que estuvo durante unos años en el Barça de directivo, de la época del Gaspar, y él, dijéramos, cuando él montó la empresa con un exjugador que era Germán González. Entonces ellos montan la empresa, yo soy de los primeros jugadores, él me llama y me dice, usted Quique, he montado una empresa de representación, te llevamos nosotros, y obviamente por confianza pues acepté. Me hicieron la negociación precisamente de Bilbao y demás, y como luego me retiré con el tema de Bilbao, pues me propusieron meterme con ellos. Y entonces entré, pues un poquito, también es cierto, al principio un poco a verlas venir. No invertí nada, no fui emprendedor, por lo tanto no tengo ningún mérito porque la empresa estaba constituida, pero sí que me impliqué y yo fui lo que se llama un socio virtual, de esos que no eres socio pero no cobras y haces estas cosas hasta que tiene que ver con la crisis y con nuestra cuota de mercado. Es cuando yo monto todo el tema de Portugal. Y entonces yo soy la persona que trabajo, dijéramos, fundamentalmente en la parte de Portugal, metiendo americanos con un inglés muy mediocre, pero bueno. Pero mirando a los ojos. Eso sí. Bueno, los americanos, los chicos estos me decían que era tu inglés es mierda, me decían, pero bueno, no pasa nada. ¿Por qué Portugal, Quique? Bueno, pues fue también como todo lo que me pasó en mi vida, anecdótico. La vida te va llevando y la vida vas tomando decisiones. O sea, planificar tu vida está muy bien, pero muchas veces no puedes controlar por dónde vas, ni puedes controlar el amor, ni sabes con quién vas a acabar, ni cuáles van a ser tus socios. Tú los eliges y te puedes equivocar con quién coges. Pero muchas veces, a lo mejor vuestro proyecto empezó en una cena en la calle Estafeta o tomando un pincho y un vino, y a uno se le ocurre una cosa y de ahí nace algo. Yo creo que la vida es eso. ¿Por qué Portugal? Pues porque un jugador mío de Badalona, Jofre Lleal, para que veáis que todo es absolutamente circunstancial. Jofre Lleal había salido del Joventut de Badalona, yo tenía relación con él, lo represento, el baloncesto no estaba fácil y lo meto en un equipo gallego que se llamaba Berín, en lo que era la primera B, un equipo de una categoría, dijéramos, inferior, ¿no? Y me acuerdo un día con su madre que me hablaba, o sea, ¿pero tú crees? Digo, mira, nunca sabes. Digo, igual ir a un sitio así le puede abrir otras oportunidades, puesto que aquí no tiene opciones. Y entonces jugó en Berín. Y resulta que en Berín el segundo entrenador era portugués. Porque Berín está al lado de la frontera, está relativamente cerca de Oporto. Y acaba la temporada, hace una temporada excepcional, y resulta que ese entrenador se lo dice a un entrenador portugués, del Oliveirense. Y ese entrenador lo va a ver varios partidos y lo quieren fichar. Y es el primer jugador que entra en el mercado portugués. Entonces le preguntan, oye, ¿quién es tu agente?
y el agente era yo. Entonces me entero y normalmente este negocio funciona donde tú tienes un partner en otro país. Te pactas la comisión y ya está. Estuve llamando a un tal Pereira, que era portugués, que era el mejor agente de allí, lo llamé durante una semana y nunca lo encontré. Y entonces decidí, pues como no lo encontré, me cojo un avión y lo llevo yo. Y así empezó. Bueno. O sea, si lo hubiera encontrado, él hubiera sido mi partner en Portugal y yo no hubiera vivido la experiencia esa portuguesa, porque ya hubiera sido él, nos hubiéramos pactado la comisión y ya está. Pues así empezó, o sea, todo circunstancial. ¿Y pillaste un avión? Bueno, pillé un avión. Entonces, al final, llamaron al jugador. Normalmente los clubs contactan con el jugador automáticamente le dice, oye, este es mi agente. Negocié, que fue mi primera negociación con el Oliveirense, que es un pueblecito a unos 40 kilómetros, diría yo, de Oporto, Oliveira de Acemeis. Y lo coloqué y me acuerdo que un día pues, me fui a Oporto y me cogí un coche de alquiler y me fui al pueblo ese a ver un partido y ahí empezó todo. Y ahí negociaste con el Oliveirense y a partir de ahí, pues si ese fue uno, hubo un año que tenía 68 jugadores. Me pasaba la vida en Portugal. Además siempre hacía lo mismo, cogía un vuelo, me iba a Valladolid, el otro socio que estaba en Valladolid me dejaba un coche, me hacía Ciudad Rodrigo, la IP5, Aveiro, me estaba unos días en Oporto, iba bajando, había Ovar, Oliveira, Coimbra, Lisboa, el Algarve, y cogía un avión y me iba a Madeira, con el Camp Madeira. 68 jugadores, ¿cómo hiciste semejante bolsa? Bueno, porque al final tenía veintitantos españoles, no sé, 14, 15 portugueses, entrenadores, o yo qué sé, si he dicho 68, pero igual eran 50 y pico, no sé, pero al final entre españoles, americanos, entrenadores portugueses y entrenadores españoles, pues empecé fue una fase de 6-7 años. Pues me metí ahí, iba mucho a Portugal y fiché un montón de jugadores. Por ejemplo, imagínate que yo hubiera sido un jugador de aquella época, español, y sabía que tú estabas en Portugal, que era en plan un telefonazo y aquí que podemos hacer algo aquí. Me hubieras llamado, te hubiera conocido y te hubiera dicho, no puedes ir a Portugal tú. O sí puedes ir a Portugal. Entonces si me hubieras interesado, porque lo que intentamos hacer, como todo, es hacer las cosas con toda la honestidad posible. Yo nunca he tenido la sensación ni de colocar un producto financiero, ni de colocar un jugador. Si tú me hubieras llamado y hubieras sabido tus características, sin entrar a valorar si me gusta más, menos o regular, hubiera hecho una valoración, porque la suerte que teníamos, yo tenía un pensamiento como entrenador, por lo tanto yo podía ver un partido de baloncesto y veía cosas que mucha gente no veía, y por lo tanto luego me relacionaba con los entrenadores. Y por lo tanto yo creo que la clave de mi éxito fue el conocimiento, y que yo era una persona que me gustaba mucho hablar, como estáis viendo, y entonces pues empecé con varios entrenadores portugueses y me hice pues entonces me decían, necesito un jugador tal, y lo buscaba en el mercado y lo traía. Es que es un movimiento muy inteligente, ¿sabes? Porque representas al entrenador y de ahí tienes a todos los jugadores. Y lo que están haciendo es comprar la información. Vale. Imagínate que yo soy el fulano deportista, el jugador de baloncesto, que me fichas y ahí tú cómo devengas comisión por lo que yo cobraba. Siempre se lo cobrábamos al club. Al club. Y era como las comisiones de gestión de los fondos de inversión, son implícitas. O sea, tú ganas un 4 y la comisión va por fuera. Entonces nosotros hacíamos una negociación donde pactábamos un dinero y ahí había un servicio de representación con los contratos y demás, y el club nos pagaba a nosotros. Vale, hasta ahí bien. Pero si yo me quedaba en ese club 3 años, ¿devengabas comisión solo al inicio? Sí, normalmente no. Si hacías un contrato de 10, 11 y 12, pues si era un 10%, pues el primer año te daban el 10% de 10, el 10% de 11 y el 10% de 12. El club te lo pagaba. Normalmente son los clubs los que abonan por lo menos en aquella época. Ahora no sé si hay alguna situación distinta, pero bueno. Vale, me parece súper interesante. Y luego de ahí transicionas a la cuenta ajena. Claro, luego ahí empiezas a trabajar en... No exactamente. Ah, vale, pues cuenta. Y también fue circunstancial. Pues cuenta. Cuando pasa todo eso, pasan los años, empieza una crisis importante a nivel... No me acuerdo exactamente, debía ser el 90 y pico, los portugueses empiezan a tener problemas del tema del pago para los jugadores, empieza una crisis, viene una crisis deportiva importante y el baloncesto empieza a decaer. Por lo tanto, yo empiezo a ver que las cosas no van bien,
con mis socios, pues me di cuenta que no... Me sentaba con ellos y bueno, y me di cuenta que no... que eso se había acabado. Me tardé, sí que ahí tengo que reconocer que uno de los grandes errores de mi vida es haber regalado 1 año y pico de más. A veces por miedos y por cosas cuesta tomar esa decisión, lo cual es un error, pero eso te das cuenta luego. Y estuve como una, dijéramos, como una regresión que veías que eso se acababa. Pero yo al mismo tiempo no buscaba nada más. Simplemente me iba dejando hasta que pasó un día que me debían muchísimo dinero y entonces, como no me fiaba de mis socios, pues nunca hagas algo que sepas que luego va a ser así, ¿no? Pues me hice un viaje a Portugal, recogí todo el dinero que me debían, me senté con ellos y les dije, digo, oye, os lo dejo y no hace falta que os preocupéis por lo que me debéis porque ya lo he cobrado. Porque si no, no lo hubiera cobrado nunca. Y fue cuando me compré la famosa bicicleta. Y entonces, circunstancialmente, una noche, a altas horas de la madrugada, me encuentro con un conocido de Badalona y me pregunta por los jugadores. Y le digo, pues lo he dejado. Hostia, ¿qué estás buscando? Digo, hombre, pues con 40 años, digo, la cosa no está fácil, porque estaba muy bien acostumbrado, ¿no? A ganarme bien la vida, y había hecho algún pinito en el régimen general, y entonces me encontré que en el mundo laboral, cuando tienes una cierta edad, hay un problema. Que no te van a fichar porque les da vergüenza decirte lo que te van a pagar, porque el puesto que ellos quieren, y entonces ya ni siquiera tienes una oferta, incluso te lo dicen. Yo tengo muchos amigos de recursos humanos que te lo dicen. El problema de un veterano no es la capacidad que tiene, es que lo que quieren no vale lo que él quiere cobrar, y entonces eso va a crear un conflicto, porque o le ofreces la mitad, y si entra ya la mitad es que está tan desesperado que igual no entra con la mejor actitud, ¿no? Con lo cual puedo llegar a entender toda esa dicotomía, ¿no? Entonces me encuentro con esta persona y me dice que él trabaja en Mafre. Yo odiaba las aseguradoras, seguro. Siempre, pues claro, yo tenía la percepción del mundo del seguro y a mí el mundo del seguro nunca me había gustado, ¿no? Y entonces pues conocí a otra persona de Badalona y me llamaron, hice una primera entrevista, pero yo no entré como empleado en Mafre, yo entré como agente, o sea, como emprendedor. Yo entré como mediador profesional, con un agente exclusivo de seguros, y entré en ese grupo. Que también es cierto, antes de entrar, que las condiciones eran horrorosas y era un proyecto. Tuve la gran suerte de preguntarle a esta persona que me propuso la posibilidad, me fiaba de él, y le dije, digo, Luis Pérez se llama, le tengo mucho cariño. Digo, oye, yo no me puedo equivocar más en mi vida, ¿eh? Porque además tiene una situación personal, con alguna situación complicada, y por lo tanto es aquello que lo que sí queda un poco de pánico es equivocarte, ¿no? Y lo que pretendía era buscar algo que me sirviera, o sea, que fuera un proceso, no buscar cualquier cosa. Eso es lo que más me preocupaba cuando cambias de una cosa a otra. Y entré como agente y le hice una pregunta. Digo, ¿tú cuánto ganas? Me dijo lo que ganaba y pensé, si tú ganas eso, yo también puedo. Porque realmente se podía ganar mucho dinero, pero yo lo que siempre le digo también a los míos, ¿no? O sea, en la vida puedes hacer muchas cosas, pero hay una cosa que es lo que te hace diferente a los demás, que es tu talento y tu brillantez. O sea, tú no puedes pretender jugar las grandes ligas si no tienes capacidad o calidad para jugarlas. Y ese es el problema de esta sociedad, lo que me estoy dando cuenta, ¿no? Todo el mundo cree que todo el mundo tiene el mismo derecho como el de al lado. Y no se preocupan. Yo siempre les digo a los míos, digo, oye, que igual el modelo podría ser mejor, está complicado, pero hay una cosa que depende de ti, que es la brillantez. Y una compañía como Mafre, y bueno, yo creo que todas, a la gente brillante al final, tarde o temprano, tienes la recompensa. Yo creo que los que nunca llegan y tal, que siempre se quejan de todo, ¿eh? Siempre se quejan del entorno, del modelo, la culpa siempre la tienen los demás. Yo siempre les pongo el mismo ejemplo, volviendo al deporte. Digo, mira, esto es como si vosotros ficháis por un club y te vas, haces el primer entrenamiento y te vas a duchar. Y encuentras a 3 tíos que se están duchando en un lado criticando al entrenador, al club. Preguntaros si estos tíos juegan. Tú solo has vivido, además. Digo, porque normalmente los que se quejan son los que no juegan, los que la culpa la tiene el entrenador. Y eso me pasaba mucho con los jugadores. Me llamaban a altas horas de la madrugada. Hostia, el entrenador el cabrón que no me pone. Yo les decía, digo, pero tú ya te has preguntado qué es lo que quiere de ti este tío. Digo, porque igual, claro, te quieres hacer otra cosa y como el que manda es él y te dice que hagas eso, y tú
quieres hacer otra cosa, pues igual no te pone. Y yo creo que un poco va por ahí, ¿no? El que al final depende de cada uno. Pero sí que es cierto, y ahora no me había dado cuenta, quizás, mira, me ha servido estar con los fulanos bastardos para darme cuenta que la mayoría de cosas que me han pasado han sido circunstanciales, porque es que yo creo que la vida es circunstancial. Entonces entré en Mapfre, estuve 1 año y medio con él, y al cabo de 1 año me hicieron empleado. Y entré como empleado en el 2006, y durante muchos años pues he llevado equipos comerciales, como asesor, y me ha ido muy bien. Pero me ha ido muy bien porque he trabajado mucho y porque, o sea, no te regala nadie, te regala nada. O sea, puede en un momento dado pues tener un poquito de eso, la suerte también es importante en la vida. Aunque yo siempre digo que la suerte es que no te coma un cáncer y que no tengas una desgracia. Total. Todo lo demás, chico. Y si no te gusta, yo se lo digo a los míos, chico, no puedes estar amargado. Si llega un momento que esto no... Tío, si la vida es maravillosa ahí fuera, búscate otra cosa. Si tienes talento, lo encontrarás. Y la gente se queda. Amargada. Muchos. Y amargando a los demás. Eso es, Pues sí, pegándole a los demás. Y eso pasa mucho en esta de las sociedades, ¿no? Y yo creo que esta nueva generación que nos vienen, que no están acostumbrados a los nos, porque los padres... No, yo venía de los padres de la posguerra. Si contarnos de comer ya era suficiente y contarnos estudios, ¿no? Y ahora muchas veces piensan, ¿no? Que me gusta reflexionar, hablo de mi hijo, 27, 28 años, dices, hostia, ¿qué has hecho bien o qué has hecho mal, no? Pero realmente lo han tenido como más fácil. Pero por otro lado lo tienen mucho más difícil ahora, cuidado, que es lo mismo que he dicho lo de la vivienda. Ahora necesitas brillantez, pero ahora hay 50.000 con carreras de ADE, con másters, con MBAs, con inglés y con... Pero luego se sientan delante de alguien y no venden.